es descendiente del espíritu del constitucionalismo alemán. Es decir, que hablar del constitucionalismo alemán es hablar del sistema jurídico, porque la Constitución es norma de normas. Por lo tanto, sienta y entienda que es un error. Yo tengo estudiantes que trabajan en el 7 de agosto, no tengo nada contra ellos, mi abuela vendía también arepas por ahí, pero, lo digo sin ninguna ironía, ella vendía arepas en el centro por el 7 de agosto. Pero señores, cuando ustedes ya se ganen la plata que están destinados a ganarse, pues, y se compren su BMW, su Audi, no lo lleven al 7 de agosto, sale más barato, pero lo barato sale caro. Si ustedes lo llevan al concesionario, allá se los va a atender personas o que han viajado a Alemania y saben cómo se construye y se repara el carro, o que han recibido la visita de los que han contribuido a fabricar el Audi y que les dicen cómo hay que repararlo. Lo mismo pasa con las normas jurídicas y demás maquinaria. Lo mismo pasa. Ayer adorné mi carrito, y que no es Audi, faltaba más, sabe Dios si algún día no creo que llegue a tener para Audi, pero es un carrito gringo. Y obviamente me va a salir un ojo en la cara llevarlo al concesionario, pero prefiero eso que llevarlo al 7 de agosto, donde amigos míos han hecho la gracia, y no es lo mismo, no queda igual, no es el mismo tipo de pintura y demás. Lo mismo pasa con nosotros. No podemos entender que nuestra norma constitucional y la jurisprudencia que se inspira de esa norma constitucional es autóctona, sino que es un producto de importación de la más alta tecnología. Como ustedes pueden ver por mi fisonomía, yo no tengo ningún vínculo con la academia alemana, ningún vínculo con el país alemán, pero como jurista que soy, aún atendiendo las noticias, mientras ustedes leían el fallo Luz, estaba viendo que otra vez la extrema derecha se está imponiendo en Alemania como la segunda fuerza del país, como en los días de Hitler. Estamos ante un momento bastante preocupante, pero creo que ahí es cuando tenemos que tener presente las lecciones de la historia. Ustedes lo saben muy bien. El que no conoce la historia, la repite. Los que votaron por Trump dijeron de Trump lo mismo que los alemanes dijeron de Hitler. El man no va a cumplir con todas sus promesas. El man es político y los políticos prometen para no cumplir. Ese man lo que está haciendo es ganando votos, pero el man no va a llegar tan lejos. Eso fue lo que dijeron en Alemania de Weimar, en los Estados Unidos de Trump, y lo que están diciendo ahora con los parlamentarios. El Partido Socialdemócrata parece ser que no va a alcanzar a lograr las mayorías con sus coaliciones, y otra vez la extrema derecha, o sea el partido neonazi, primero en Alemania, se está otra vez readquiriendo, reconquistando el poder. Entonces eso es preocupante. Por eso creo que es doblemente importante leer el caso, el fallo Lutz. El caso no lo dice abiertamente, pero les pregunto a ver si alguno alcanzó a averiguar. ¿Quién era Lutz? Era un periodista muy reputado, o sea, se le conoce en la historia como el presidente de la oficina de prensa de Hamburgo. Ustedes saben que la hamburguesa no viene de Estados Unidos. Hamburguesa es la esposa de la hamburguesa, y por lo tanto la hamburguesa, la que ustedes conocen, la que se zampan todos los días o cada tercer día, esa viene de la ciudad de Hamburgo, que se hizo famosa en los Estados Unidos, pero por los migrantes o inmigrantes alemanes, entre otros el abuelo de Trump, que eso sí se nos olvida, pero bueno, esa es otra idea. Estados Unidos, como el Nuevo Mundo, es un país de inmigrantes, así le pese al ignorante de Trump. Ahora bien, ¿qué nos dice esto? Trump era uno de los periodistas más, pero más respetados, Lutz, gracias, era de los periodistas más respetados en Alemania, y a diferencia de Trump, era un ferviente demócrata. Y resulta que la Constitución o Ley Fundamental de Alemania, ¿en qué año fue promulgada? 49. Esa es la Constitución de Weimar. La Constitución de Weimar es del 19, que fue derogada de facto por Hitler. Hitler la asesinó en el 33. Y por eso se promulgó una nueva Constitución en 1949, 4 años después de la victoria aliada y el final de la tiranía nazi, la Ley Fundamental de 1949. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuál es el espíritu de esa Ley Fundamental? ¿Cuál es el primero? Bueno, ¿qué es el espíritu? ¿Cómo se llama la obra más famosa de Montesquieu? Y
¿Y a qué se refería ese man con el espíritu? ¿Cómo así que las leyes tienen espíritu? Una ley con espíritu, ¿ustedes han visto eso? ¿A qué se refería Montesquieu con esa vaina? ¿Alguien que no sea cristiano? ¿Cristian? Pues resulta que no entendió, al hacer referencia al espíritu de las leyes, hacía referencia al motivo por el cual fue creada, por el cual fue legislada. Bien, eso es cierto, pero déjenme complementar esa verdad que acaba de decirnos Cristian. La frase no es original de Montesquieu. Esa frase ya la decía Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tenía una frase que decía: cuando la letra mata, el espíritu libera. ¿Y por qué es importante? Primero, ¿cómo es que un man de la antigüedad, de la era cristiana, un cura, va a impactar a uno de los más reputados filósofos de la Francia moderna? ¿Por qué? Primero, por un dato muy interesante. Ustedes no pueden estar, o podrán no estar de acuerdo con el cristianismo. Yo creo que hay que diferenciar el cristianismo de los cristianos. Los cristianos somos los que más bien hablamos del cristianismo, porque el cristianismo como doctrina, creo yo que es la corriente ética más perfecta que se ha elaborado a la presente fecha. La idea de hermandad entre los seres humanos, que no es originaria del cristianismo 100%, que como lo hemos dicho se remonta a la más remota antigüedad, a civilizaciones como la egipcia que inspiraron a Moisés. Entonces son inspiradores de la tradición judeocristiana, pero esa idea de paz, de convivencia y de amor, yo creo que en unos 10.000 años estaremos como parándole bolas en serio. Pero además de esto, yo les quiero contar otro dato de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso al principio era un sacerdote fariseo. Ustedes saben que los fariseos fueron los que condenaron a Jesús. Y el man camino a Damasco un día, él era como un inquisidor, él iba capturando a los cristianos y los mandaba a lapidar, porque el cristianismo podía entenderse, o al menos ser entendido, como una especie de herejía del judaísmo y de una corriente judaica que es el fariseísmo. Y uno de los más eminentes rabinos y lectores de la Torá y por lo tanto directores de la Inquisición judaica de esa época era Saulo de Tarso. Y esto que no se entienda que es un ataque a los judíos, faltaba más. Es que aquí hay un punto. Resulta que los judíos sembraron una ciencia que es muy importante para nosotros los abogados. Esa ciencia es la hermenéutica. La palabra hermenéutica está compuesta de dos vocablos griegos. Por un lado Hermes y por otro lado náutica. Vámonos con la sociedad de consumo. Ustedes saben que náutica es la marca de una de las chaquetas más respetadas en nuestros días. ¿Saben ustedes por qué? Aparte del precio. Porque son chaquetas para navegantes. Los navegantes de una, no me acuerdo cómo se llama ese deporte de veledismo y demás, no me acuerdo, eso es una modalidad muy particular, necesitan chaquetas muy buenas porque esos manes se van para alta mar hasta 2 meses y el agua de mar carcome la ropa, entonces se necesita una chaqueta de alta calidad para que, primero ustedes saben que si una persona chupa mucha agua puede morir de hipotermia, entonces se necesita 2 meses en medio del mar tragando esa agua, impermeabilizarnos, y para eso se necesita una alta calidad. Esa alta calidad la tiene la marca náutica, con la cual no tengo ningún vínculo y no les estoy diciendo que la compren. Solamente les quiero recordar que la marca náutica significa navegación. ¿Estamos hasta acá? La navegación. Entonces ya sabemos por dónde viene lo de hermenéutica en su parte final, la navegación. ¿Y de dónde viene Hermes? Es el mensajero de los dioses, muy bien. También es el dios de los ladrones, pero nos interesa esta faceta. Así eran los paganos, ¿no? Los paganos no tenían la ética del cristianismo. Por lo tanto, ¿qué significará hermenáutica o hermenéutica? Es el arte y la ciencia de aprender a navegar en medio del océano de los mensajes, principalmente los mensajes escritos. Por lo tanto, la hermenéutica se entiende que es la ciencia de la interpretación de los textos escritos. Evidentemente, está íntimamente ligada a nuestra disciplina, la hermenéutica. ¿Estamos claros hasta acá? Y resulta que Saulo de Tarso era uno de los más brillantes cultores de la hermenéutica judaica, porque los judíos, quizás mucho antes que los griegos, ya manejaban la ciencia de la navegación y de la interpretación de los textos religiosos,
Y ustedes dirán, ah, pero esos son para los curas. Nosotros los abogados también interpretamos textos sagrados, que son las normas jurídicas. Nosotros como abogados, y eso no es del todo bueno, sacralizamos la norma jurídica y por lo tanto nos comportamos de manera muy parecida a los teólogos y a los rabinos. Entonces no somos muy superiores a ellos. ¿Y cuál es el otro mérito? ¿A ustedes no les parece? Bueno, pero antes de entrar con eso, Saulo de Tarso fue el que convirtió Grecia al cristianismo. Grecia al cristianismo. Sin Saulo, dicen los historiadores, el cristianismo no hubiera pasado de Palestina. Quien sembró las bases de la expansión del cristianismo fue Saulo de Tarso, porque Chucho o Jesucristo solo convirtió unos cuantos pescadores de Galilea, mientras que Saulo de Tarso salió de Galilea y evangelizó Grecia y Roma. ¿A ustedes les parece? ¿Ustedes sabían que Palestina era la provincia más pobre del Imperio Romano? Palestina era la provincia más pobre del Imperio Romano, como el estado de Arkansas en los Estados Unidos. ¿De Kansas o Arkansas? No me acuerdo cuál de los dos. ¿Sí? Era el estado más pobre, mientras que Grecia era la provincia más respetada del Imperio Romano. Era la cuna de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Esquilo, Sófocles, Eurípides, de Fidias, de Praxiteles. Los mejores pensadores, artistas y científicos eran oriundos de Grecia, desde el siglo de oro de Pericles, que no fue un siglo. Y llega un man de la provincia más pobre del Imperio Romano. Llega, si se están durmiendo, pellizquense. Llega la persona más, de representante de la aldea más pobre del Imperio Romano. Llega a la provincia más culta, la provincia que adora a Zeus, a Hera, a Apolo, a Ares, a Atenea, y les dice, esos no son los dioses. Vengo de la provincia más humilde, donde hay la mayor cantidad de analfabetos. Mi provincia lo que produce son rabinos y pescadores, no produce más. Pero ese Dios que acaban de crucificar, ese es el Dios que ustedes tienen que adorar. ¿Qué creen ustedes que un man que ha leído a Sócrates, bueno, a Sócrates no se leyó porque él no dejó como Jesús un escrito directo, pero como Jesús, sus discípulos, como Platón o Genofonte, recopilaron los mensajes socráticos? Pero un pueblo que adoraba a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, termina adorando al hijo de un carpintero que crucificaron como un delincuente común. ¿Ustedes creen que cualquier bruto logra esa hazaña? Se necesita ser muy pilo en esta vida para que del pueblo más humilde terminen convirtiendo en su religión al pueblo más culto. Gracias a San Pablo, los griegos dejaron de adorar a Zeus y se pusieron a adorar el Dios cristiano. ¿Se dan cuenta ustedes la pepa de man que era ese señor? Y los que aquí creen que Jesucristo no era el Hijo de Dios, pues más mérito para Pablo, ¿no les parece? O sea, tremenda cabeza lograr que es como si mutatis mutatis, uno de nuestros amerindios llega hoy a París y hace que la gente deje de adorar a los filósofos de la Ilustración francesa y se pongan a seguir al chamán que el evangelizador quiere vender. ¿Se dan ustedes cuenta del tamaño de la hazaña? Cuentan en la biografía de Saulo, las Sagradas Escrituras y demás, que cuando el tipo se puso a ser famoso, los herederos de Sócrates y los rectores de la academia fundada por Platón, venga para acá, usted como que se está volviendo muy famoso, venga usted y yo y debatimos. Y eso obviamente, ustedes saben que Atenas era aficionada al debate filosófico, como nosotros a las corridas de toros, ese era el deporte en Atenas. Y obviamente eso era como en el tenis, uno se sentaba y veía ese par de cerebros intercambiando ideas. Y así como Sócrates se hizo famoso porque derrotaba dialécticamente a los sofistas, Saulo se hizo famoso porque derrotaba dialécticamente a los rectores de la academia y del liceo. ¿Se dan cuenta? Por eso fue que como ya no pudieron más con él, hicieron con Saulo lo mismo que con Sócrates. Lo acusaron de cometer crímenes, en este caso, el mismo crimen de Jesús, querer derrocar al emperador romano, y lo terminaron extraditando a Roma. Porque cuando en la vida usted no puede con la espada, trata de aniquilar al enemigo con el puñal y el veneno. Por eso los personajes de la historia que han muerto apuñalados y envenenados en el sentido figurado del término suelen ser los personajes más grandes.
porque es que el otro no pudo derrotarlo de frente, lo tocó como la serpiente. ¿Está claro? Entonces, por eso es que Montesquieu admiraba profundamente, como tantos otros filósofos de la era moderna, y acuérdense que Montesquieu entroncaba con la masonería, y ustedes saben que la masonería es un movimiento intelectual anticlerical, pero es que uno puede ser adverso a alguien, adversario de alguien, pero admirarlo. Y eso es lo que le pasaba a los masones. Los masones criticaban profundamente a pensadores como Saulo de Tarso, Agustín de Hipona o Tomás de Aquino, pero en el fondo, en parte al menos, los admiraban. Es para que se den ustedes cuenta quién fue el que acuñó la frase. Ojo que esta frase en materia de interpretación tiene toda la vigencia del mundo, como lo vamos a ver. Cuando la letra mata, el espíritu libera. Ahora, ¿qué es esa vaina del espíritu en el contexto que decía Cristian? Una cosa que tiene que ver con la otra. Acuérdense que Saulo, pues como judío que abrazó el cristianismo, pertenecía a la tradición judeocristiana. La tradición judeocristiana, que es heredera de tradiciones egipcias, como lo hemos dicho acá, creo, y si no lo hemos dicho no es grave porque es objeto de estudio de nuestra materia, siempre ha intuido el ser humano, siempre. Miren ustedes que los ateos puros, son minoría. Eso no demuestra que están equivocados, porque las minorías ocasionalmente tienen la razón. Hubo una época en que la minoría creía que la Tierra era redonda. Pero no estoy descalificando a los ateos. No cualquier bruto se vuelve ateo. O sea, esto es para personas inteligentes, lo cual no demuestra que tengan la razón. Ustedes dirán, bueno, pero usted no es objetivo porque usted es creyente. Sí, yo no pretendo ser objetivo, pero no me vengan con el cuento que los señores ateos son objetivos, porque ningún ser humano es objetivo. Son subjetividades diferentes. Pero al margen de eso, y tengo que reconocer que el 80 al 90% de los ateos son personas muy pilas, son personas extremadamente pilas, aunque son menos ateos de lo que dicen creer. La prueba está en Adolfo Hitler, que cuando se empezó a salvar de los atentados, él le daba las gracias a la providencia. Que una cosa es estar peleado con alguien y otra cosa es no creer en alguien, pero ese es otro debate psicológico que no hace parte aquí del estudio. En la tradición judio-cristiana, que desciende de la tradición egipcia, que se remonta a la prehistoria, porque la egipcia es de la segunda civilización de la historia, siempre se ha intuido que hay algo más allá de la muerte. Siempre se ha intuido que hay algo más allá de la muerte. Cuando usted cree o no descarta la posibilidad de que lo que muere es solamente el cuerpo, eso es automáticamente ser espiritualista. ¿Qué es ser espiritualista? Pensar que el ser humano no es solamente carne, como diría el maestro Yoda, que debajo de la carne hay algo más. Aquí una cuñita, porque obviamente no pretendo ser objetivo. Resulta que los amigos de Albert Einstein, que son los fundadores de la física cuántica, Schrödinger, Max Planck y todos estos manes, tienen una serie de escritos que fueron compilados y se llaman cuestiones cuánticas, en donde ellos explican por qué los hallazgos científicos los volvieron creyentes. Ellos no eran religiosos, pero eran creyentes, que es muy diferente. ¿Por qué razón? ¿Ustedes han oído hablar de la medicina cuántica? ¿Saben? Bueno, la medicina cuántica obviamente es hija de la física cuántica. Y la física cuántica, como la medicina cuántica, se cultiva en Alemania. Y en Alemania se ha descubierto que el cáncer es una ruptura en el equilibrio de longitud de ondas. Esa vaina, si el cáncer no es un grupo de células que se pudren, sí. El cáncer siempre ha sido entendido como la incapacidad del cuerpo para compensar la cantidad de células que se mueren. Pero ustedes saben que detrás de las moléculas están las células, y debajo de las células, si descomponemos, está el átomo. ¿Y qué nos enseñó la física cuántica? Que cuando usted descompone el átomo, ¿qué hay debajo? Usted levanta el tapete del átomo, ¿y qué hay debajo del tapete del átomo? ¿Y qué hay debajo del núcleo? Plasma o energía. A eso se refiere la física cuántica. Por eso dice Sheldon Cooper y todos estos manes, nosotros creíamos que el universo estaba compuesto mayoritariamente de materia, y eso es un error, porque el universo está compuesto mayoritariamente de energía.
¿Y qué descubrió un francés en el siglo XIX que se llamaba Laplace? Que la energía no se destruye, solo se transforma. ¿Y qué dijo Nikola Tesla, el predecesor de estos manes? Y si la energía es indestructible, ¿no será que lo que la medicina y la física llama energía al interior de las moléculas es lo que los antiguos llamaban alma? Es más, ustedes dirán, no, porque esa energía es como la energía de los focos, esa energía, no. Cualquier neurocirujano les va a enseñar que hay una forma muy especial de energía que compartimos los computadores y nosotros, que es la energía consciente, es decir, la conciencia, nuestra capacidad para almacenar datos, procesarlos y además el sentimiento de ser una identidad única, que eso ya tiene también la inteligencia artificial. Y nosotros que no somos inteligencia artificial, ¿qué pasa con esa conciencia? Esa conciencia, o sea, ese entendimiento del yo me llamo Cristian, yo me llamo Joaquín, yo me llamo Sargento Mayor Ramos, esa conciencia del yo que es indestructible, ¿qué pasa? ¿Saben cuáles eran las últimas máquinas que estaba trabajando Nikola Tesla? No está claro, porque hay dos opciones, dicen sus biógrafos. Estaba trabajando en una máquina para hablar con los muertos, para hablar con los extraterrestres, o las dos cosas. Y ustedes dirán, estaba loco. Sí, pero ustedes saben que es un dato histórico que a ese loco, cuando se murió en Nueva York, en la mayor miseria, llegó el FBI y le incautó todos los documentos. Y al poquito el FBI ya tenía la tecnología para desarrollar la máquina Enigma, que era a través de la cual interceptaba las telecomunicaciones de los enemigos. Entonces, tan loco no estaba, porque descubrió una serie de realidades. ¿Cuáles son esas realidades? Nosotros somos energía como la telefonía celular. Ustedes saben que gracias a Tesla es que se desarrolló la telefonía celular o los controles remotos, los hornos microondas, la capacidad de canalizar energía sin necesidad de cables, la energía inalámbrica. En eso superó a Alva Edison. Y él que decía, nosotros somos como un celular, pues lo decía en otros términos, y nosotros podemos canalizar el más. ¿Qué pasa con esas señales cuando el celular se destruye? Quedan en el ciberespacio. ¿Y qué buscan esas señales? Un receptor para volverse a meter. ¿Y qué decía Tesla? La misma vaina pasa con el alma. Y eso no lo descubrí yo, decía Nikola Tesla. Eso siempre lo han sabido las civilizaciones más antiguas, como la de los egipcios y la de los indios. Por eso es que el man se soñaba leyendo los Upanishads. Porque ya en la antigua India se creía en la reencarnación, que el alma... Y decía, es que lo que esos manes llaman alma es lo que la física contemporánea llama energía. ¿Se dan cuenta? Pues bien, tanto los indios como los egipcios, como los persas, la religión de Zoroastro, como los judíos y sus discípulos, los cristianos, creen que el ser humano y los platónicos, porque acuérdense que Platón era discípulo no solo de Sócrates, sino también de Pitágoras. Y Pitágoras era discípulo de una secta griega que eran los órficos. Y esa secta probablemente remonta a sus orígenes al antiguo Egipto. Y ellos también creían en la metempsicosis o transmigración de las almas. Por eso es que padres de la iglesia como Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino decían, muchas vainas del mensaje de Jesús ya están en Sócrates, en Platón y en Aristóteles. Eso lo decían los padres de la iglesia y la iglesia católica lo acepta. Antes de Jesús, ya Sócrates, Platón y Aristóteles, cuando hablaban del motor invisible y tal, porque ustedes saben que antes en Egipto había un faraón monoteísta que era Akenatón. Y Akenatón era discípulo de una secta fundada supuestamente por un man que se llamaba Amenemope. Akenatón es cercano en la historia a Moisés. Por eso muchos creemos que Moisés, que se crió, los judíos lo dicen, Moisés se crió en el palacio del faraón. ¿Dice o no lo dice el Pentateuco? La autobiografía de Moisés, que está en la Biblia, yo me crié en el palacio del faraón. Es más, cualquier filólogo nos puede decir, Moisés no es un nombre hebreo, Moisés es un nombre egipcio, como Ramsés. Se conocieron. No se sabe cuál de todos los Ramséses, pero está claro que Moisés se crió con Ramsés, o sea que él accedió a estas doctrinas para las clases elevadas e ilustradas de Egipto, que hablaban de un Dios de amor, que hablaban de un Dios trascendente. Luego entonces, desde la más remota historia, y seguramente remontándonos hasta la prehistoria, el ser humano siempre ha intuido como energía que es, y como energía indestructible que es una, ojo con lo que voy a decir, dualidad. Es decir, los materialistas
niegan la existencia del espíritu o de la energía. Y eso, por supuesto, en materia de física ya está mandado a recoger. Sabemos que nosotros somos más más energía que materia. Por lo tanto, desde la noche de los tiempos se ha entendido que somos una dualidad. Hoy se dice materia-energía, y en la antigüedad, ¿cómo se decía? Carne-espíritu. Mientras que los físicos hablan ¿se acuerdan que les estaba mencionando a los fundadores de la física cuántica? Por eso es que ¿saben qué dicen los fundadores de la física cuántica? Hay un libro, para los que crean que yo me estoy inventando esto, hay un libro que se llama Cuestiones Cuánticas, compilado por Ken Wilber, en donde él publica los artículos de Einstein, Schrödinger, Max Planck y los fundadores de la física cuántica. ¿Y saben qué dicen estos manos? Al final la razón la tenía Platón. Y Platón enseña que el ser humano es carne y es espíritu. ¿Y qué dicen estos fundadores de la física cuántica? Nosotros decimos que es materia y energía. Nombres diferentes para designar un mismo fenómeno. Somos materia y energía. Y aquí, ¿cuál es el punto? La materia es perecedera. La energía no, es inmortal. Y por lo tanto, ¿qué se dice en la más remota tradición dualista? Si no les parece justo hablar de judeocristianos, dualista. Mientras la materia perece, el espíritu no perece. ¿Y esto qué demuestra? Que lo que no perece es más importante que lo que sí perece. ¿Cuál es el problema? Es más fácil percibir la materia que la energía. Nosotros nos podemos ver a nosotros porque somos materia, no podemos ver el aura, que muchas veces, ustedes saben que en la antigua India, en los Upanishads que leía Tesla, siempre se hablaba del aura, que es como ese campo de energía que nos rodea, y que nosotros nos burlábamos, hasta que los inventores de los rayos X demostraron que son una realidad, y que de acuerdo al color y al nivel de aura que se proyecta, se puede establecer el estado de salud que tiene el individuo. Por eso nos hacen resonancia. ¿Saben cuál es el principio de resonancia? La lectura del aura y de la energía. ¿Sí? Ese escáner que muestran en Hall, que yo llego y te leo y te arriba y abajo y con eso ya puedo saber cómo estás. ¿Eso qué es? La aplicación de estas creencias milenarias. Solo que están constatadas hoy científicamente. Pero volvamos entonces a Saulo de Tarso. La materia es perecedera, mientras el alma es imperecedera. Por lo tanto, como Saulo de Tarso, como Montesquieu, hablan de carne y de espíritu, volvamos a esos términos. Y por lo tanto, en la tradición judeocristiana y en las tradiciones que inspiraron la tradición judeocristiana, el ser humano como carne y espíritu tenemos una realidad. La carne es perecedera, el espíritu no. Por lo tanto, el espíritu es más importante que la carne. ¿Cuál es el problema? La carne es fácil de percibir. ¿Sí o no? Partida de degenerados llenos de hormonas, que es fácil percibir la carne. Ustedes lo saben, lo viven a cada instante de trabajo. Pero el espíritu, ese sí es más complicado. Por eso es que hay corrientes que niegan su existencia, porque es extremadamente difícil. Hoy, gracias a las nuevas tecnologías, podemos percibir esa energía. Antes no. Y por esa misma razón que tenemos, que lo que no podemos ver es más importante que lo que sí podemos ver. Pero Saulo de Tarso, repito, no solamente era cura, era sacerdote, sino además era cuasi abogado, porque era hermeneuta, era abogado porque en esa época religión y ley eran la misma vaina. Acuérdense que las primeras formas de derecho eran textos religiosos, la ley de las 12 tablas, las 2 tablas de los mandamientos mosaicos, el código de Hammurabi. La piedra tenía una connotación sagrada. Por eso Jesús le dice a Simón, te voy a llamar Pedro, porque para los antiguos la piedra tenía una connotación sagrada. De ahí viene la expresión romper los tratados. Creo que ya se los había comentado, porque los tratados se grababan en piedra, como en los picapiedra. Entonces una forma de decir, esto ya no me vincula, era romperlo. Romper tratados viene de ahí, esa expresión. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque desde la más remota antigüedad se sabe que en las normas jurídicas lo que no se ve es más importante que lo que sí se ve. ¿Qué es lo que podemos ver? Lo que está escrito en piedra, grabado en piedra, o escrito en papiro o en pergamino, o en papel.
o en internet, en medios electrónicos. ¿Por qué? Porque los antiguos, antes de Saulo, ya sabían que la ley es como el ser humano. Tiene carne y tiene espíritu. Claro, esto es una metáfora. Es que Chucho no fue el primero que habló en parábolas. Ya Platón y otros muchos antes de Platón, los presocráticos, los sacerdotes egipcios, ya hablaban en parábolas que se parecen mucho esa figura a las metáforas. La ley o la norma jurídica es como el ser humano. Como el ser humano está compuesto de carne y espíritu, la ley tiene carne y tiene espíritu. Y como el ser humano, el espíritu, es más importante que la carne, en la ley es más importante el espíritu que la carne. ¿Qué es la carne? Lo que podemos percibir a través de los sentidos, principalmente la vista. ¿Y qué es el espíritu? Lo que no podemos percibir a través de los sentidos, ni siquiera la vista. Lo que no podemos percibir es mucho más importante que lo que sí podemos percibir. ¿Está claro hasta aquí? Ya estando claro, ¿se acuerdan del artículo 27 del Código Civil? Solo una persona. Volvamos a leer el artículo 27 del Código Civil. Para que vean que esto no es carreta de relleno porque no tengo nada que enseñar. Esto hace parte del espíritu de la tradición romanista. Lean el artículo 27 del Código Civil, por favor. Cuando el sentido de la ley sea claro, no descenderá su temor. No se desatenderá. No se desatenderá su temor literal a pretexto de consultar su espíritu. Su espíritu. ¿Por qué el artículo 27 del Código Civil colombiano habla del espíritu de la ley? Porque el referente del Código Civil colombiano fue el Código Civil chileno, ¿se acuerdan? Y el referente del Código Civil chileno fue el proyecto de don Andrés Bello, ¿se acuerdan? Y el referente de don Andrés Bello fue el Código Civil francés. Y el referente del Código francés fue Montesquieu con su espíritu de las leyes. Por eso, para entender este simple pedacito, una frasecita, hay que leerse el espíritu de las leyes de Montesquieu. ¿Quién dijo que el derecho era chimbo y era para brutos? El derecho es una ciencia y es una variante de la hermenéutica. ¿Qué tenemos que hacer para entender una frasecita de un articulito por allá rebuscado y perdido en un código? Una frasecita, no hemos terminado el artículo, leernos todo un mamotreto, para entender cabalmente ese pedacito. ¿Se dan cuenta? Siga leyendo, mi sargento. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestado en ella misma, en la historia fidedigna de su establecimiento. Muchas gracias. Entonces, primero, ¿qué es el espíritu? Lo que no se puede ver. ¿Y qué es lo que no se puede ver? Primero, lo que el autor de la norma pretende de esa norma. Y segundo, la historia del establecimiento de la susodicha norma. Por lo tanto, aquí, para hacer hermenéutica, tenemos que manejar psicología e historia para dos métodos de interpretación elementales, que son la interpretación teleológica y la interpretación histórica. A eso se refiere el artículo 27 con el tema del espíritu de la ley. ¿Está claro? ¿Estamos claros? Entonces ya me pueden responder la pregunta que no se les ha dado la gana responderme. ¿Cuál es el espíritu de la ley fundamental de Bonn y por ende cuál es el espíritu de las constituciones de posguerra, incluyendo la colombiana? No es tan difícil. Proteger los derechos humanos. Primero, sí señor, proteger los derechos humanos, que ahora sabemos que cuando se positivizan en una constitución se vuelven derechos fundamentales. Primero, proteger los derechos fundamentales. Señora, muy bien. La prevalencia del ser humano. La prevalencia de la dignidad del ser humano como derechos humanos. Perfecto, muy bonito, pero aquí hay un punto. Y es lo que obviamente le queda mal a una constitución decirla porque es muy fuerte y es muy burdo. Que no se repita la historia de Hitler. Que no se repita la historia de la era de Weimar.
que a través de las vías legales se cometieron los peores crímenes que tengamos memoria. Después de los de Stalin, claro. Yo no soy de los que creen que el más malo era Hitler. Peor que Hitler era Stalin. Pero bueno, no somos herederos del constitucionalismo soviético, afortunadamente. Somos herederos del constitucionalismo alemán de posguerra. ¿Cuál es el espíritu de la constitución alemana y por ende el espíritu de la constitución de posguerra? Que no se repita la historia de Hitler, pero porque no es solamente Hitler ni Stalin, que no se repita la historia de Mussolini, que no se repita la historia de Franco, por hablar del caso europeo, que no se repita la historia de Fidel Castro, que no se repita la historia de Pinochet, ni siquiera la historia de Rojas Pinilla aquí en Colombia, que fue de los menos malitos, fue de los menos criminales, Rojas Pinilla, fue lo más rescatable de toda esa panda de dictaduras de repúblicas bananeras. Ese es el espíritu de la Constitución de Alemania, ese es el espíritu de las constituciones de posguerra y por lo tanto ese es el espíritu de la Constitución colombiana. Impedir que vuelva a subirse y a treparse al poder un dictador suelo bananero. Ese es el espíritu. ¿Está claro? Pero además no solamente hay una serie de objetivos, sino hay una serie de constataciones históricas. ¿Hablamos o no hablamos aquí de Gustav Radbruch? ¿No mencionamos a Radbruch? Bueno, pero sí hablamos de Hans Kelsen. Muy bien, volvamos a Hans Kelsen. ¿Cómo se llama la obra más famosa para los abogados? Porque tiene muchas. Para los abogados, ¿cuál es la obra o para el derecho más impactante? La teoría pura del derecho. La teoría pura del derecho. ¿A qué se refiere con eso? Positivización. ¿Pero a qué se refiere con ese punto? Miren, ¿por qué hablamos del agua pura? Por su transparencia y también por su descontaminación. El agua pura es el agua descontaminada. ¿Y por qué hablamos de agua descontaminada? Porque hay agua contaminada, ¿sí o no? Cuando Hans Kelsen publica su teoría pura del derecho, él parte de una constatación. El derecho está contaminado. ¿De qué, según la teoría pura, está contaminado el derecho? De los elementos ajenos al derecho. De los elementos ajenos al derecho. La moral y las ideologías políticas que son hermanas siamesas o hijas de la ideología. ¿Cuál es el contexto en el cual se crió Hans Kelsen? Hans Kelsen se crió en el contexto de la primera mitad del siglo XX. Su juventud fue ahí. ¿Qué estaba pasando? ¿De dónde era Kelsen? No, austrohúngaro. Adolfo Hitler no era alemán. Bueno, era alemán de adopción. Hitler era más austríaco. Kelsen era más austrohúngaro. ¿Por qué? Por la región en la cual se criaron. No es casualidad que mientras que Hans Kelsen hablaba de la pureza del derecho, Adolfo Hitler hablaba de la pureza de la raza. No estoy diciendo que pertenecían a la misma facción, ellos eran enemigos, pero la época era una época de purismos. ¿Y qué es lo puro? Lo descontaminado. Tanto Kelsen como Hitler, cada uno desde su esquina antagónica, quería descontaminar el mundo. De ahí vienen los juicios de Nuremberg, por eso es que estábamos hablando de todo esto. Porque el constitucionalismo de posguerra, al cual hace parte nuestra constitución, aprendió de la experiencia de Nuremberg. ¿Y cuál es la experiencia de Nuremberg? Lo que pasó antes de Nuremberg. ¿Y qué fue lo que pasó antes de Nuremberg? Resulta que primero la Primera Guerra Mundial. Y aquí hay un punto muy importante, porque Hans Kelsen, habiendo nacido en la actual Austria, él nació en la actual Checoslovaquia, pero nació en la actual Checoslovaquia, pero se crió en la actual Austria, con un agravante. Hans Kelsen era de ascendencia semita, él era descendiente de judíos en una época en que el antisemitismo estaba de moda. Por eso Hans Kelsen murió, de hecho murió exiliado, pero vivió discriminado. Y él aprendió a rechazar esa discriminación y por eso abrazó con fervor el espíritu democrático, a diferencia de Adolfo Hitler. Mientras que Hitler era un enemigo declarado de la democracia, Hans Kelsen quiso ser su defensor. Ahora, ¿qué pasó en la juventud de Hans Kelsen? Primera Guerra Mundial. Por esa Primera Guerra Mundial se desmoronaron como 5 imperios.
se desmoronó el imperio austrohúngaro, donde nació tanto Nikola Tesla como Hans Kelsen. El otomano. ¿Señor? El otomano. El imperio otomano, el imperio alemán. Creo que el imperio chino alcanzó a desmoronarse con la Primera Guerra Mundial, no, fue con la Segunda. El imperio otomano, el imperio austrohúngaro, el imperio alemán, no me acuerdo, como dos más. Claro, el imperio ruso, ahí fue cuando se volvió, el imperio ruso se convirtió en la Unión Soviética, y se me está escapando otro, creo que no es China, porque China llegó a ser un imperio hasta la Segunda Guerra Mundial. Se desmoronan entonces dos imperios que van a marcar mucho a Hans Kelsen: el imperio austrohúngaro, donde nació, y el imperio alemán, donde se crió. ¿Por qué razón? Porque la victoria la cuentan los vencedores. ¿Dónde se decidieron? Pues, la Primera Guerra Mundial se decidió básicamente por dos batallas: Sedan y Verdún. Esas fueron las dos batallas que decidieron la suerte de la Primera Guerra Mundial. Esas batallas se dieron en Francia. Y esto también nos indica que el gran vencedor, o uno de los grandes vencedores, aparte de los Estados Unidos, principalmente el gran vencedor en Europa fue Francia, porque fue el que aportó el mayor esfuerzo de la victoria. ¿Listo? ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando Alemania, la Alemania en la cual se va a criar Hans Kelsen, se rinde, los franceses les dicen a los alemanes: hermano, ustedes son los malos. Obviamente, así son como piensan los vencedores. Ustedes son los malos. Por eso ustedes iniciaron la Primera Guerra Mundial. Eso tiene tanto de ancho como de largo. Pero bueno, vamos a ver la lógica del vencedor. Ustedes son los malos, y son los malos porque ustedes, alemanes, son un imperio. La lógica de Star Wars. Ustedes son como Darth Vader. Sí, claro, de ahí viene la lógica de Star Wars. Acuérdense que Steven Spielberg es judío, norteamericano, y por lo tanto heredó esa lógica de los vencedores de las guerras mundiales. Los imperios son malos, las buenas son las repúblicas. Entonces, Alemania, para que te vuelvas buena, te vamos a convertir en una república que siga los ideales de la Revolución Francesa: una rama legislativa, una rama ejecutiva y una rama judicial. Esa constitución, impuesta por la vencedora Francia a Alemania, es la Constitución de Weimar, y por eso Alemania se volvió una república democrática y social, un Estado social de derecho, porque Francia era eso, un Estado social de derecho. Entonces, ¿cuál fue la lógica del vencedor? Para que te vuelvas bueno, te tienes que volver como yo. Y aquí hay otro punto: Francia era heredera de los ideales de la Revolución Francesa, y ya vimos que los ideales de la Revolución Francesa eran muy legalistas o legicentristas. Y como Francia era muy legalista, ¿qué opinaba de la jurisprudencia? Era un criterio auxiliar. Diríamos: doctor, le dicen sus clientes, doctor, ¿qué significa un criterio auxiliar? A ver, vale huevo. Lo que debe aplicar el juez exclusivamente es la ley, la jurisprudencia no. ¿Estamos hasta ahí? Ese modelo se quiso imponer en Alemania. Y por eso, para esa época, no por las guerras mundiales, sino por otros factores que no vienen a cuento, en la época en que Alemania se vuelve esta república, la República de Weimar, está de moda una ideología que era propia de la era moderna. Acuérdense que estamos en el auge de la modernidad, que viene desde el Renacimiento. Ustedes saben que primero fue la prehistoria. Cuando el ser humano inventa la escritura, nace la historia. Más o menos en el 5000 antes de Cristo, 8000 antes de Cristo, no me acuerdo ahora bien, fue que nació la escritura. Desde el 5000 antes de Cristo hasta hoy ha pasado mucha agua. Entonces, para entender mejor la historia, se ha dividido en etapas. ¿Cuáles son esas etapas de la historia? Antigüedad, medioevo y era moderna. ¿Está claro? Cuando ustedes saben que la era medieval es la era del oscurantismo, ¿se acuerdan? Y cuando se prende la luz, con el Renacimiento. Después viene el siglo de las luces. Por lo tanto, Hans Kelsen es heredero de esa filosofía de las luces, que es heredera del Renacimiento. Debemos salir de las luces, debemos salir del oscurantismo. ¿Cuál fue la fuerza que sacó a Occidente del oscurantismo, de la religión? La ciencia. ¿Y cómo se llama ese movimiento que nos dice que es la ciencia la que nos va a sacar del oscurantismo y nos va a meter en el mundo de la luz?
El positivismo. El positivismo es esa filosofía que defiende la ciencia como un cuerpo superior de conocimiento. Y ahí es donde entra la teoría pura del derecho. Veo que no he explicado claramente cuál es el espíritu del constitucionalismo de posguerra. Entonces, antes de entrar en el fallo Lut, me quedan 5 minutos, antes de entrar en el fallo Lut, tenemos que entender que el fallo Lut lo que trata es de corregir una serie de errores del pasado. ¿Cuáles son esos errores del pasado? Los estamos viendo en este instante. ¿Cómo así, profesor? Usted está diciendo que concebir la ciencia como esa fuerza que nos ha sacado el oscurantismo ha sido un error. No lo digo yo, lo dice la posguerra dentro de una escuela que también se denomina posmodernidad. ¿Por qué hablamos de la posmodernidad? Porque las creencias y mitos de la era moderna se derrumbaron en las guerras mundiales. ¿Y cuál es el mito en derecho que se derrumbó? El mito positivista. El mito positivista. ¿Qué es el positivismo como escuela jurídica? Es la manifestación de un movimiento filosófico que nos dice que para salir del oscurantismo tenemos que basarnos en las ciencias. ¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento es el renacimiento de las artes, pero también de las ciencias. Acuérdense de las tortugas ninja, Leonardo, Donatello, Rafaelo, Michelangelo. ¿Qué hacían ellos? Ellos eran artistas, pero bajo una égida científica. Muy bien. Y en materia jurídica, ¿cuál era la escuela que mandaba hasta el advenimiento de la era moderna? El iusnaturalismo. Esa era la escuela que mandaba. ¿Y qué es el iusnaturalismo? Escuela que su amigo Hobbes empezó a demoler. Su amigo Hobbes era anti-iusnaturalista. ¿Cuál es esa escuela? Es la escuela que nos enseña que en la vida real coexisten dos órdenes. Un sistema de derecho positivo, pero también un sistema de derecho natural. ¿Y qué es lo que pasa con esa coexistencia de dos órdenes? Que el deber del operador jurídico, el verdadero deber del operador jurídico, es entender que cuando la ley de derecho positivo va en contravía del derecho natural, es un deber, repito, del operador jurídico, inaplicar la ley positiva para aplicar la ley natural. ¿Cuál es la particularidad con esta situación? El derecho positivo es relativamente chimbo de deducir, porque es el derecho promulgado a través de norma jurídica. El derecho natural, como su nombre lo indica, está en la naturaleza, y por lo tanto, como pasa con las leyes de la naturaleza, toca sentarnos, observarlas y deducirlas, porque no están plasmadas en ningún código. Y por lo tanto pueden ver ustedes que en realidad Montesquieu, heredero de Saulo de Tarso, es de corte iusnaturalista. Hablar del espíritu de la ley originariamente es del iusnaturalismo. Ahora, el iusnaturalismo nace en la Edad Antigua, sobre todo en Grecia, con Aristóteles, y antes con Platón, el Tratado de las Leyes, y nos da esta dualidad, ¿no? Derecho natural, derecho positivo. Pero Hobbes empieza ya a cuestionar el derecho natural, porque ya Hobbes, que es protestante y por lo tanto es anticatólico, él es anglicano, nos dice, ojo, que en nombre del derecho natural se promulgaron las cruzadas, en donde tanta gente inocente murió. Como se dice hoy, la masacre de San Juan de Acre de Ricardo Corazón de León, en la película de Robin Hood. Por eso es que termina Robin Hood en el cepo, porque le termina diciendo, usted en nombre de Dios mató a 2.500 seres humanos, muchos de ellos mujeres y niños. Y pues, ¿qué podríamos decir nosotros en esta clase? Invocando el derecho natural. Entonces aquí hay un punto. El derecho natural dice defender la justicia, pero aquí hay una idea que está en Hobbes y que va a ser reforzada en los días de Kant. En nombre de la justicia se han cometido los peores crímenes de la historia. Por lo tanto, el iusnaturalismo es una escuela fallida. Ahí es cuando empieza a nacer la escuela que va a consolidar Hans Kelsen, que llamaremos iuspositivismo. ¿Está claro? Entonces me van a hacer un gran favor, porque yo me equivoqué con otro grupo. Yo pensé que aquí ya habíamos visto en detalle ese proceso. Dentro de 8 días vamos a suspender el fallo Lut, porque para entender el fallo Lut tenemos que entender todo este trasegar histórico.
Para entender Rocky 7 hay que leer, pues lo ideal es verse las otras 6 Rockies, o por lo menos 5 o 4. ¿Qué tal verse Infinity War sin verse las otras 17? ¿No entendemos? Para entender el fallo LUT nos tenemos que entender todo este punto. Por esa razón, dentro de 8 días, cuando yo les pregunte, y vayan leyéndose el artículo que les recomendé, el artículo que yo diseñé para ustedes, ese artículo que yo lo tenía en vistas para este tipo de materias, les va a aclarar mucho. Por favor, dentro de 8 días recuérdenme cuál es el papel de Kant en todo el tinglado de la historia y el concepto de derecho. Porque Kant, más que Hobbes, va a ser el gran demoledor del naturalismo. Hobbes sienta las bases de la hostilidad de un naturalismo, pero Kant le va a dar el golpe de modelo. En 8 días me van a hacer el favor y me van a recordar que tenemos que ver Kant y cómo el pensamiento kantiano influyó en Hans Kelsen, para poder entender el concepto contemporáneo de derecho y de jurisprudencia constitucional. ¿Estamos claros? Bueno, damas y caballeros, muchísimas gracias, nos vemos en 8 días. Pues de una vez, relájense, que no creo que nadie nos vaya a perder el primer corte. Párenle bolas a otras materias en nota. En conocimiento sí me para por.